Bienvenidos a Misterio al Alba, yo soy Hilde Helson. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre posesión, por qué existe, qué puede hacer que una persona caiga posesa al entrar en contacto con algún objeto, al entrar en contacto con algún sonido o incluso con algún símbolo. Vamos a tratar de averiguar a qué se debe este misterioso fenómeno. Entrando un poco en contexto sobre la posesión, realmente tenemos que cuando una persona entra en este estado de trance, siempre es común pensar que es una situación inexplicable científicamente y por ende es muy sorprendente. Sumergiéndonos un poco en los asuntos de psicofisiología, podemos comprender que tal vez sí existan explicaciones que en realidad pues nos parecerían sobrenaturales, pero quizás no lo sean. Aquí les voy a dar una breve explicación tomada de los textos del científico Jacobo Grinberg, del cual ya he compartido algunos contenidos y algunas entrevistas. Él dice que existe un estado de conciencia en el que la autoconciencia se experimenta con claridad y en contemplación y asombro. Y bueno, en cuanto a la conciencia en sí, pareciera que esta depende de una evolución total de la capacidad de inclusión hasta el grado en el que el todo cerebral se incluye en un punto de referencia de absoluta generalización. Pero también pareciera que la conciencia de la conciencia tiene que ver con esta recepción y posterior integración de información extracerebral. Estos dos aspectos no se excluyen entre sí, sino que se entrelazan. Por un lado, en lo que sería un manejo informacional suprasensible, esto quiere decir recepción y decodificación de la estructura del espacio y de los mensajes contenidos en ella. Y por otro, en el análisis integrado y coherente de tal información, o sea, el manejo inclusivo. Un ejemplo interesante de tal cofradía de operaciones es el baile contemporáneo, y sobre todo el que se cataloga dentro de una estructura religiosa o mística. El bailarín consciente sabe que su cuerpo es un complejo energético y que sus movimientos son capaces de desencadenar y activar energías extracerebrales. En realidad, no solo el baile, sino toda técnica marcial contempla tal contingencia de manejo energético. Es posible afirmar que ciertos patrones de movimientos complejos son suficientes para establecer un contacto íntimo con morfologías energéticas de alto nivel. Si el desarrollo de tales movimientos se acompaña de un estado de conciencia adecuado, el bailarín se convierte en eje de un patrón de conciencia poderosísimo. Una vez que les he comentado esto anterior, puedo concluir brevemente que aquello que consideramos como posesión pudiera ser no más que la sintonización y sincronización de nuestro estado de conciencia superior con la energía de un espíritu, de un loa, de un muerto, al que estamos llamando o con el cual estamos entrando en contacto sin querer, sin buscarlo. No es nada nuevo saber que somos energía y bueno, lo interesante es explicarlo. Este marco quizá nos sirva para entender qué es lo que pasa aquí, por qué cuando estas personas que vemos en estos estados de posesión, en los videos que les estoy presentando, David Metcalfe dice al respecto en Entering the Theater of Manifestation. Dice, lo primero que quiero decir es que esas potencias no atañen solo al artista, nos atañen a todos. Tienen que ver con la forma en la que estamos hechos. En segundo lugar, la posesión es un fenómeno que, paradójicamente, en la época de los griegos era considerado tanto por un autor como Platón, lo mismo que por una entidad de inmensa importancia política y religiosa como Delfos, como un hecho central de la vida. Hoy es un fenómeno que suscita en general cierto temor y bochorno y de inmediato se le cataloga dentro de la patología. Es un cambio radical respecto de la época de la Grecia antigua. Para los griegos antiguos, incluso antes de que hubiera dioses singulares con un nombre y una historia, existía lo divino como evento. Una expresión griega dice, lo divino es, lo divino indeterminado.
Este hecho existe en la experiencia de todos, no es algo que pertenezca solo a un momento determinado de la historia, pertenece al tejido de nuestra vida. La verdadera diferencia estriba en reconocerlo o no. Que haya o no conciencia de ello es el punto donde se dividen las aguas por rumbos más diversos. Otro personaje, un escritor llamado Roberto Calasso, italiano, que entre la profusa diversidad de su erudición ha escogido al sacrificio y a la posesión como su obsesión literaria. Calasso entiende a la posesión como la conexión con lo sagrado o lo divino cotidiano. Otro personaje, Nicolás de Matos, en The Mystery of Possession coincide con Calasso. Películas como El exorcista, El bebé de Rosemary y La serpiente y el arco iris nos han inculcado una imagen de la posesión enteramente negativa, al igual que la Iglesia católica y las buenas costumbres, entre comillas, de la mesura. Pero estas películas hablan solo de la posesión y de la obsesión que podría surgir de la intrusión de espíritus hostiles en una persona. Calasso va más allá y concibe a la posesión como una fuerza universal, una termodinámica de las relaciones entre los dioses y los hombres, entre la mente y el cuerpo. En la literatura y los dioses se dice, en la lengua griega no existe vocativo para theos, o sea, Dios, o lo divino. Theos es, ante todo, un sentido predicativo, designa algo que sucede. Un magnífico ejemplo se encuentra en la Helena de Eurípides. Oh dioses, es Dios el reconocer a los amantes. Los dioses son algo que sucede en nosotros, lo mejor o lo peor. Más allá de toda filosofía que busque dar sentido a la existencia de manera primaria, habitamos en el universo como actores de una obra de intercambio de energía. La posesión hace transparente esta transacción, hace del acto conciencia pura que se transmite. Espero que les haya gustado un poco esta información, que puedan decodificarla y sobre todo pues comprenderla a profundidad. Hasta aquí con mi intervención. Yo soy Hilde Helson. Hasta el próximo videoprograma. Fue un placer como siempre.